nada. Pasan a el micrófono, pero esto no funciona. Ah, bueno. Bueno, vamos a empezar, vamos a hacer una cosa. Hacemos una parada a las 11:15, ¿vale? Una parada cortita, de un cuartito de hora justo. Entonces, bueno, sabéis que vamos a estar hasta la 1 con Carmen y volvemos el próximo jueves en el mismo horario. Y en principio no nada más que decir. El jueves terminaríamos y bueno, comentaba alguien ahora para el curso que viene, ya hablaremos. Sí que tenemos intención de seguir trabajando con Karma, pero bueno, depende también de ella y depende de más cuestiones, ¿eh? Y bueno, pues nada, le paso la palabra a Karma. Pues nada, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todos bien? Bien. Bueno, pues encantada de estar aquí y mucha ilusión por ver la sala taller. Yo no sé si funciona, ¿me oís bien? Sí. Final, ¿sí? ¿Cómo me podíais oír? Claro, si estaba apagado. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar esta mañana y la del jueves, tal como lo teníamos preparado por los grupos, y quería agradecer el trabajo de los coordinadores que estáis aquí y también de todos por el trabajo que habéis hecho durante todos estos meses, y espero pues que estas dos sesiones, al menos el objetivo sea que sea más de poder intercambiar opiniones, de preguntar, de buscar pues soluciones entre todos de aquello que lo sepamos. O sea que sobre todo tenemos aquí el micro para que nos oigamos bien y que sea la sesión más interactiva posible. Ya sabéis que cuando yo empiezo a hablar no termino, a veces para responder una pregunta estoy una hora, o sea que si canso o digo algo o me aparto de lo que os interesa, en cualquier momento me dice, bueno, Karma, ya está sabido, ya está, ya lo has explicado, vamos a otra cosa mariposa. Vamos a ver, aquí estamos los de Gijón, el CPR de Avilés, con pues aldeaños, tampoco domino mucho la geografía, pero bueno, el grupo de Occidente creo, y de algunos de ellos pues ya he recibido las preguntas, algunas coinciden, algunas son parecidas, y si os parece, si queréis, pues empezamos por un grupo y contestamos las preguntas que ha enviado ese grupo. Si hay más, pues las podéis ir añadiendo sobre la marcha, y al final, pues si alguna ya está repetida, pues ya no la explicaremos. ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Preparados? ¿Linternas preparadas? Pues hala, pues vamos a empezar, ¿eh? Aquí tenemos, bueno, no por nada, pues así el primero que ha quedado en la lista es el grupo de Avilés, es creo primaria, ¿no? A ver, aquí la pregunta es el mismo orden en que las recibí. Si hay algo más que no esté aquí, pues el grupo mismo pues me lo decís, ¿eh? La prueba de NCAS, decís, trata de valorar procesos cognitivos puros. Ante esta máxima caben dos reflexiones. Todo proceso cognitivo está contaminado por otro, y hay otras pruebas que valoran, al igual que el de NCAS, este tipo de procesos, y los resultados nos permiten sacar igualmente conclusiones para la intervención en procesos, como un ejemplo es el KBC. Sí, realmente es así. A ver, cuando aquí, vamos a empezar por lo primero. Todo proceso cognitivo está contaminado por otro. Vamos a ver, no es que el proceso cognitivo esté contaminado por otro. Los procesos cognitivos son puros. O sea, está el proceso cognitivo de planificación, tiene una zona cerebral y una especificidad en cuanto a su función, a lo que realmente produce este proceso. La atención también está en una zona concreta del cerebro, y están las neuronas que codifican el ADN para que funcionen como atención, no son las mismas ni tienen el mismo código que las que funcionan como planificación. Ahora bien, lo que sí que no es puro es cuando nosotros los detectamos. O sea, si pudiéramos ver, si tuviéramos una manera de valorar solo la planificación sin que se pusiera en marcha lo otro, sería una valoración del proceso puro, porque el proceso sí que es puro en sí. No sé si me explico. Cuando funciona la tele,
Y las neuronas a la tele, simultáneo. Vamos a ver, antes que nada, ¿estamos familiarizados con los 4 procesos? Porque si no, haremos una previa de repaso de los 4 procesos. Si no, yo ya los doy por sabidos y a lo mejor aquí hay lagunas. Y esos 2 días, uno de los objetivos es intentar fundamentar al máximo, poner pues que no haya lagunas, secar las pequeñas lagunas que hayan, o grandes, da igual, los secaremos también. O sea, cuando hablamos de los 4 procesos, que de momento son los 4 que están establecidos, independizados y que tienen una correspondiente base neurológica, está claro. Cuando hablamos de PAS, de los 4 procesos, antes cuando he dicho linternas preparadas, ¿a qué proceso me refería? Ahora preguntaré yo, a ver. Al proceso cognitivo de atención, que recordemos dónde está situado en el cerebro. Ay, ay. Ahora diréis, si lo sé no vengo, ¿eh? ¿Cómo? Frontal, la atención. Una pequeña parte sí. Una pequeña parte del prefrontal, pequeñita. Pero básicamente es el sistema reticular, lo que despierta el cerebro, el sistema reticular. Entonces, hay el ascendente y el descendente cerca del bulbo raquídeo. Tiene ese papel, unas estructuras muy internas, parecidas a una bombilla que está dentro del cerebro. Y sí que es verdad, como dice Pilar, comparte una pequeña zona del lóbulo prefrontal, pero el lóbulo prefrontal en sí es la base de lo que es la planificación. Entonces, la atención es el proceso cognitivo que nos permite abrir la puerta al cerebro, dejar que entre la información y focalizar esta zona, esta linterna, por eso llamamos linterna, el tiempo necesario para que el resto del cerebro se ponga a trabajar. O sea, fijaos lo que os decía antes, la atención como proceso, en esta terminología que habéis usado vosotros, sí que es puro. Pero ahora, claro, ¿cómo lo medimos así de pura? Es muy difícil, porque sin una actividad que contemple otros procesos no lo podemos medir. ¿Entendéis? El segundo, otro de las 2 S, una vez ha entrado la información al cerebro, pues de hecho, si lo hacemos a nivel, diríamos, de temporalizador de lo que pasa en el cerebro, tenemos que hablar primero del prefrontal. La planificación, la P de la planificación es el director de orquesta y sabemos que reside en la zona prefrontal. ¿Os acordáis de los cuernos? De dorso lateral, el circulito que se generaría más o menos aquí. La parte externa del prefrontal son las neuronas que codifican las funciones que hace el director de orquesta en cuanto a lo cognitivo. Es captar aquello que me está llegando, qué hago, qué me dicen, qué me propongo, poner un objetivo o captar el objetivo. ¿Y eso qué hace? Pues que se ponga en marcha, si lo tengo así y puedo hacerlo, se ponga en marcha las conexiones que el prefrontal tiene con la atención, que es la zona que decíamos que confluían. Pone en marcha la linterna para dominar esta atención y que capte lo que le interesa al prefrontal. Y estas conexiones son de ida y venida, rapidísimas, que no podemos ser conscientes de ello. Una vez el prefrontal se entera de lo que me piden, ¿qué hace? Segunda fase del director de orquesta, para decirlo de alguna manera, segunda función, pues se conecta rápidamente con las 2 S de la teoría PAS, o una u otra. Difícilmente son tan solo una o solo otra. Normalmente son las 2 que colaboran. ¿Y qué son las 2 S? Uno era simultáneo y otro secuencial, o secuencial y simultáneo, da igual, una para cada uno. Para simbolizarlo utilizamos tela y loro. Decíamos, el simultáneo es el proceso cognitivo que está en la zona parietal occipital de ambos hemisferios. ¿Y qué codifican estas neuronas? En su pureza, por decirlo así, utilizando la terminología de antes, es la zona del cerebro que se activa cuando el requerimiento de solución de una tarea pasa por imágenes mentales, por comparar, relacionar, hacer abstracciones. Eso solo lo pueden hacer estas neuronas, solo. No puede hacerlo las otras del resto del cerebro. Y las del loro, las del secuencial,
son las neuronas que residen en los lóbulos temporales y también una pequeña conexión con el prefrontal, que son las neuronas que codifican, diríamos, la información de ser así porque es así, a la que llamamos arbitraria. Es ya la base del lenguaje oral cuando va madurando desde el nacimiento hasta los 2-3 años, empieza el niño a ser capaz de poder expresarse oralmente, cuando después, más adelante, pues todos aquellos aprendizajes que podemos decir es así porque es así, esta arbitrariedad. Y fijaos que es la otra cara de la moneda, no utiliza ni imágenes mentales, ni relaciones, ni significados. O sea que los procesos, ¿entendéis ahora lo que os decía antes? Los procesos en sí que son puros. Ahora, claro, si yo ahora hago una actividad para intentar valorar el secuencial, uso el director de orquesta, claro que lo uso, la linterna, sino ¿cómo llego yo al secuencial? Ahora bien, ante esta dificultad, ¿qué hicieron el grupo de DAS y colaboradores cuando dijeron tenemos que intentar valorar esos procesos y no quedarnos en lo que es la conducta, la respuesta? Si no, ya no estamos valorando procesos, estamos valorando resultados. Y los análisis y los estudios que hicieron se basan en el análisis factorial. Entonces, cuando vosotros preguntáis, ¿siempre en una actividad se ponen en marcha más de un proceso? Sí, claro, esto es así. No podemos hacerlo de otra manera. Pero, ¿qué es lo que el objetivo de los trabajos de DAS durante 20 años fue? Vamos a buscar aquellas actividades, aquella tarea más que actividad, que consiga independizar un proceso por encima de los demás, aunque estén los demás, pero que priorice uno, y eso se le llama independizar el proceso. No sé si me explico otra vez, ¿sí? O sea, aquellas tareas en las que yo sé que vamos a utilizar linterna, claro, vamos a utilizar director y tele, pero que la tele tenga un papel determinante en la tarea, mucho más que director de orquesta. No sé si consigo explicarme. Y eso, estadísticamente, pues se consigue mediante el análisis factorial. Y aquí tenéis un análisis factorial de una comparación del Whiskerre y el de Lecas. Cuando, por ejemplo, después me preguntaréis por otras pruebas, yo siempre digo lo mismo. Si realmente hacemos un estudio y podemos hacer coincidir las tareas de otras pruebas con los 4 procesos, tenemos una prueba evidente de que aquella tarea se está midiendo lo mismo, si no, no. Porque lo que realmente nos cuesta o descuadra es que el proceso cognitivo está dentro, no es lo que está fuera. Y el proceso cognitivo es la base por ejemplo, de la representación mental. El proceso cognitivo es la base de entender un significado de un texto. El entender el significado no es proceso cognitivo. El proceso cognitivo es lo que ponemos en marcha para hacerlo. ¿Sí o no? Me voy explicando. ¿Sí? ¿Tenéis alguna? O sea, aquí tenemos micro sin micro, si nos oímos, pero sobre todo preguntad lo que queráis, que se entienda bien. Y si me explico fatal, miraré de explicarme mejor. Y aquí, por ejemplo, en este estudio, ahora tengo los datos para introducir, que no he tenido tiempo, de un estudio que ya tenemos 140 WISCs 4 aplicados, y vamos a hacer lo mismo, porque yo tengo mis dudas que las pruebas de velocidad de procesamiento definan la planificación, pero parece estar relacionada, o sea que a lo mejor está relacionado, pero no lo sabemos. No lo sabremos hasta que tengamos una medida científica y válida que te dice que sí, que estás midiendo lo mismo. Entonces, el análisis factorial, veis aquí que tenemos estos 3, es cuanto más se acerca a 1, más puro es el proceso, para decirlo de alguna manera. Cuanto más se acerca a 0, menos puro es el proceso, menos interviene este proceso en esa tarea. Es decir, por ejemplo, en la tarea de emparejamiento de números, planificación casi se acerca a 1, mientras que atención está en 3, secuencial en 3 y simultáneo está menos, 0,11. O sea que el peso de los otros procesos aquí es mucho menor que planificación.
Y es así como pues, se fue identificando aquellas tareas que realmente te permitieran medir estos procesos. ¿Me explico? ¿No? Entonces, el KBC es anterior al DNKs y el KBC sí que, si lo pusiéramos aquí, KBC, veríamos que carga en secuencial y simultáneo. O sea, mide de hecho secuencial y simultáneo. No sé, si queríais, de lo del KBC me lo preguntabais por algo más. El KBC lo conocéis, el KBC de Kaufman, ¿no? Yo, de hecho, muchas veces lo aplico, lo uso, sobre todo cuando son niños más pequeños de 5 años. Bueno, cuando hay una sospecha, ves un niño 4 años con problemas de lenguaje, dices, ¿no será ya que el secuencial, cuanto más lo detectemos precozmente, mejor? O sea que pues, vamos a buscarlo y aplico el KBC, porque el DNKs no puedo. Y a veces también, cuando tengo dudas con un secuencial medido por el DNKs, a veces hay dudas de si pues, aquella prueba está muy contaminada por lo emocional o no, si hubo algún problema a la hora de aplicar el secuencial, pues voy al KBC y aplico las pruebas de secuencial de KBC, o lo mismo con el simultáneo. Porque sí que es verdad que el secuencial y simultáneo del KBC cargan en estos mismos factores, o sea que sí que son, diría, estamos midiendo lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Mientras que con el WIS, por ejemplo, habéis visto, cuando hablamos, a mí me llamó la atención cuando hicimos, por ejemplo, dígitos, ¿veis? Dígitos, la prueba de dígitos, voy a ponerme aquí que si no, dígitos, ¿veis? La que más se acerca al 1, ¿veis? Pero está en 6, sería que ya tiene su lógica, ¿eh? Con el secuencial. Pero, por ejemplo, a mí me llamó la atención que semejanzas, o la de las figuras, semejanzas no, la de este de que figuras incompletas, yo pensaba que sería simultánea. ¿Veis? Lo que no nos podemos fiar de las apariencias. Le dices, bueno, lo que falta, ¿no? O que hay. Y en cambio, fijaos cómo aquí el simultáneo pues carga muy poco. Bueno, es que aquí es incluso menos que el secuencial. En cambio, está saliendo otro factor aquí, que yo interpreté que estas pruebas miden resultado y no miden proceso. O sería otro proceso que desconocemos, pero a mí no me cuadra que sea otro proceso. Entonces, a ver, me explico, vamos bien, ¿queréis preguntar algo? O sea, que lo que preguntabais, o por ejemplo esta otra pregunta del ENFEL, o ENFEL, no sé cómo lo pronunciáis, ¿no? Yo no lo conozco mucho, de hecho no lo he aplicado, ¿eh? Pero sí que miré los test que había, las tareas que contiene, y a mí me genera dudas. La conclusión es que sería interesante comprobar si las pruebas cargan en uno o más procesos cognitivos y cuáles, porque si no, yo no tengo respuesta. Yo no os puedo decir que esto mida realmente la planificación. O sea, la pregunta es, ¿existen pruebas que valoran las funciones ejecutivas? Este tipo de test nos permiten diseñar una intervención psicopedagógica de calidad y no menos eficaz. En la fase de diagnóstico, la prueba ENFEL valora funciones ejecutivas y el DNKs procesos. Ambas pruebas estiman la planificación. Pues no, yo no lo sé ahora. Hombre, me lo sugiere también. A hipótesis estaría de acuerdo, pero vete a saber. Porque fijaos, yo cuando veo la descripción y fluidez, es fluidez fonológica y semántica muy relacionada con la memoria operativa de trabajo, esto a mí me sugiere más secuencial que no planificación. Ahora tampoco lo sé, porque no tenemos la evidencia, ¿eh? Senderos permite valorar la flexibilidad cognitiva, habilidades grafomotoras y visoespaciales. A mí esto ya me sugiere simultáneo. Y Anillas permite evaluar capacidad de abstracción, capacidad para programar el comportamiento, no me sugiere mucho. La abstracción podría ser planificación, pero también podría tener papel simultáneo. Y permite evaluar el control atencional. Aquí sí que ya no sé si podría ser planificación, si es el director de orquesta que controla la atención, o podría ser atención. Entonces haría falta, si alguien está interesado, es un estudio de investigación interesantísimo. Y siempre el procedimiento es el mismo: coger una muestra
de chicos y chicas y aplicar los dos, aplicar el DNCAS y aplicar el test, ¿no? Si algún estudiante me pide un trabajo que no sabe, o un tema que no supiera qué hacer, pues ya se lo diré. Diré, mira, los estudios estarían interesados en este tema y a lo mejor dentro de un tiempo tenemos resultados y podemos saberlo. Ahora, aparte de eso, o sea, esto es hablando propiamente de proceso cognitivo. Entonces, yo diría que lo importante en el diagnóstico es el objetivo, y si la batería os ayuda, pues os ayuda. Y si realmente después veis resultados y sobre todo os orienta la intervención, pues adelante, ¿por qué no? No vamos a decir que solo tenemos que utilizar el DNCAS, ni mucho menos. Es una herramienta útil. Ahora, es útil para quien le sea útil. Para quien no, pues que utilice la metodología que le vaya bien y que sea útil y le dé seguridad. Bueno, algo referido a esto, sí. Sí, hablando de las funciones ejecutivas, yo conozco gente que utiliza la figura compleja de Rey para evaluar la función con la función ejecutiva. Sí. ¿A ti qué te parece? Ah, vale, claro, es verdad. Había otra pregunta que me la he saltado, ¿no? Diferencia entre procesos y funciones, es esto. A ver, yo me imagino que cuando hablamos de función diríamos, es más general que cuando hablamos de proceso. Yo no sé si la terminología sería exacta o no. Cuando hablamos de proceso cognitivo, estamos hablando de lo que está en el sustrato de una actividad. Cuando Luria hablaba de función, de hecho, por ejemplo, la segunda unidad funcional de Luria incluye simultáneo secuencial. Es un poco más general. Entonces, funciones ejecutivas. Es verdad que tiene una base importante en la planificación como proceso, pero también en las funciones ejecutivas muchas veces se incluye lo que se llama memoria de trabajo. Y lo que llamamos memoria de trabajo sería ya analizado desde la óptica, el prisma de procesos, sería más un trabajo del secuencial. O sea, para mí, función sería un poco más global que no proceso. No sé si estáis de acuerdo o no, o a lo mejor alguien tiene otra idea más brillante. Otra definición, no sé, ¿sí? ¿Tiramos para adelante? Vale, pues vamos a ver. El modelo PAS e interpretación diagnóstica de los resultados de la prueba DNCAS, las hipótesis, el análisis de resultados de la evaluación y los planteamientos de intervención priman los aspectos emocionales sobre los cognitivos. Ahora, cuando decís eso, priman, ¿qué queréis decir? Tienen más peso, o sea, la realidad pesan más o nosotros les damos más peso. Porque a mí lo que me parece es que esto es como la vida misma. Es decir, realmente en la vida pesa más lo emocional que lo cognitivo. Y que es muy dificilísimo que tengamos un problema en un niño que el origen sea puramente cognitivo. Que hablábamos de procesos puros. Si es, por ejemplo, el que más, o los varios casos, uno del secuencial, por debajo de una desviación claramente en la segunda, a mí se me hace muy difícil pensar, y vosotros supongo que también, que este niño o esta niña no haya ido acumulando experiencias negativas que le lleven, y además ya si hay una sensibilidad alta, que le lleven también a una parte emocional que se combina con su problema de origen cognitivo, ¿no? Es difícil. Incluso niños con síndrome de Down, síndrome de Williams, que sea claramente un origen neurocognitivo. Claro, o sea, tenemos allí una disfunción conocida y los 4 procesos por debajo de una desviación. En este caso diríamos, pues nada, un DNCAS, hipótesis cognitiva. Pues los 4 procesos cognitivos deben de ser estimulados en la medida que se pueda, sobre todo director de orquesta, y después veremos a qué nivel están los demás. Pues en estos casos también es muy difícil que no haya una parte emocional, una respuesta emocional del niño añadida a su problema de origen neurológico. No sé si entendéis lo que quiero decir.
¿sí? Porque, vamos a ver, así como hemos repasado los procesos cognitivos, cuando hablamos de, aquí cuando dices, a ver, ¿cómo lo decís? Lo emocional, ¿no? El análisis, aspectos emocionales. Cuando hablamos de aspectos emocionales, ¿de qué hablamos? No hablamos de cómo se siente el niño aquel día, o del estado de aquel día ante la prueba. No, estamos hablando de un estado, de una, así como hemos definido los 4 procesos como los mecanismos del cerebro que se ponen en marcha para llegar a una actividad, a una tarea, a una representación, a un pensamiento, pues también tenemos estos engranajes en la zona emocional. Son más complejos y en otra zona. Y las neuronas de estas zonas emocionales del sistema límbico codifican diferente que las neuronas cognitivas. Pero de hecho es un engranaje parecido. Entonces, este engranaje sabemos que se pone en marcha antes, mucho antes que lo cognitivo. Que madura mucho antes que lo cognitivo, pero madurar no significa que no es sinónimo de tener una gestión adecuada de estos procesos. Y el que gestiona estos procesos, que es el lóbulo prefrontal, la zona, ya diríamos, más emocional, madura más tarde que lo que es ya el funcionamiento emocional desde el nacimiento. Entonces es muy difícil que un niño o una niña con una dificultad, con un problema de base neurológica, no lleve también asociado no una disfunción, pero sí una hipersensibilidad de la amígdala, del sistema límbico, y que vaya generando creencias de identidad negativas, que después van a hacer que aquellas posibilidades cognitivas que tiene también se vean mermadas, o en algún momento pues estén condicionadas por este bloqueo emocional. Ahora bien, lo que sí que yo no, al menos no soy consciente de que en el diagnóstico de la intervención se dé más importancia a una cosa que a la otra. Al menos yo no soy consciente de ello, ¿eh? O sea, lo que sí es verdad es que siempre tenemos más emocional, más de lo que nos gustaría, nos sería más cómodo, ¿no? A lo mejor que el resultado de la evaluación fuera más cognitiva que emocional. Nos sería más cómodo porque seríamos más robots, sería más fácil la intervención, con una lógica a la que estamos más acostumbrados. Pero yo ya os digo, a mí me parece que esto es como la vida misma, ¿no? ¿O no estáis de acuerdo? ¿O queríais, le dabais otro matiz a la pregunta? No, es... Bueno, es lo que tú dices, que tú comentas, no soy consciente de darle más importancia a lo emocional sobre lo cognitivo. A lo mejor en el grupo nuestro, por los apuntes que habíamos tomado y veíamos que sí que se daba más importancia a lo emocional sobre lo cognitivo. ¿Sabes? Yo creo que no es que se le dé importancia, es que está ahí. Que está ahí. Ahora, si se le da, pues yo no soy consciente de ello, pero si está ahí, no puedes obviarlo. En cualquiera TDA, por ejemplo, dices, bueno, puede haber algunos TDA neurológicos, vale, pero no vas a encontrar, vamos, no ninguno, pero muy pocos, por no decir ninguno, que no tenga además, una base emocional añadida. Entonces, y como la base emocional, siempre la respuesta emocional es primero que la cognitiva. Por ejemplo, los grupos de PTs que hemos estado trabajando y que ahora en Avilés terminamos esta semana, pues hemos dedicado no más, pero casi más sesiones a ayudarles a entender o a que también en su trabajo sepan o ayuden al niño a controlar y a gestionar la respuesta emocional, no solo que las fases de ayuda cognitivas. Las fases de ayuda cognitivas son mucho más simples, no es que sea fácil, pero sí más sencillas de entender y de aplicar. Pero no te sirven de nada, por ejemplo, si el niño empieza con una respuesta defensiva. Ya puedes tener tú todo el esquema de la intervención con fases de ayuda, que si el niño se te levanta y se va de la silla y en aquel momento cierra la puerta de su director de orquesta, que decíamos, ¿os acordáis? Decíamos, la amígdala tiene ese papel de captar peligro y dar una respuesta defensiva si es que no hay un control interno, una buena gestión
de esta respuesta emocional. Esta buena gestión, neurológicamente sabemos que corresponde a la zona ventromedial del prefrontal. Sería, ¿os acordáis? El prefrontal se curva para adentro y en la zona de detrás de los ojos, más o menos, tenemos la zona del cerebro que puede conectar con la amígdala y sería como el pie del director de orquesta que apaga el fuego, que se enciende en la amígdala. Entonces, para eso, yo creo que para PTSD-ALS es importantísimo de ayudar a intervenir a ese nivel y no solo a nivel de dorso lateral. O sea, realmente su objetivo es el dorso lateral. Dorso lateral es planificación que ayude pues, a buscar las mejores estrategias en función de cada caso. Pero sabemos que si el director se quema sus pies, ¿qué hace? Pues deja de dirigir la orquesta. ¿Quién dirigiría una orquesta quemándose los pies? Nadie, ¿no? Pues entonces, claro, si no tenemos una ayuda para un extintor en aquel momento, para que el chico pueda lidiar con ese problema y tener el dorso lateral, no sirve. Sí, más o menos. Si no, después me preguntáis. Va. A ver, aquí también tengo un que queréis decir exactamente. A ver, en la evaluación se valoran procesos y no se suele etiquetar al alumno con un trastorno. Pero en definitiva, cualquier conclusión obtenida de la evaluación desde un modelo de intervención se sirve de etiquetas para entender qué le ocurre al alumno. Y el modelo PAS no está al margen de este hecho. Yo pregunto qué queréis decir. Pues, a ver. Vale, sí, no, y es interesante. Esto no se vale, pues hablaremos con esto, que es fantástico el micrófono. Bueno, entonces, bueno, lo que nosotros recibimos, ¿no? Es que con este modelo no ponemos etiquetas a qué le pasa al alumno, sino que vemos qué procesos están deteriorados o qué procesos tenemos que rehabilitar o intervenir. Cuando hablamos de alumnos, que sale más adelante, ¿no? En otras preguntas, con TDAH, con Asperger, y te preguntábamos a ti las cuestiones, ¿no? que también nos enviaste por correo en anteriores. Más o menos cómo se corresponde, sí, ¿no? Y cómo se correspondía cada uno de esos trastornos, qué procesos tenían deteriorados, ¿no? Pero por lo que nosotros entendimos, nos comentabas que bueno, huir un poco de las etiquetas, ¿no? Decir, este niño es Asperger, este niño es TDAH, sino qué procesos tiene afectados. Luego, al final, en definitiva, lo que nosotros vemos es que trabajamos necesitamos, ¿no? Poner una etiqueta a un trastorno, o sea, no podemos escapar de esto. Y entonces, bueno, yo me gustaría que esto lo hablara la persona que más lo comentaba, ¿no? No es tú. Bueno, pues eso, o sea, como decir, la teoría, el DNKs también etiqueta de alguna manera, eso es lo que al final se veía. Yo no lo veo. No lo ves, bueno. Pero, por eso estamos aquí hoy, ¿no? Para que y precisamente una de las cosas el canal de que es que a lo mejor el objetivo del DNKs, yo creo que os lo comenté, o si no, en el curso pasado. DAS tuvo un disgusto enorme cuando salió publicado el DNKs en castellano, porque al final sí que hay una clasificación y eso en el inglés no está, o sea, no, DAS no, y dijo textualmente que eso era como prostituir el DNKs, porque el DNKs es dinámico y es la valoración en ese momento de cómo funcionan aquellos procesos. A lo mejor dentro de 6 meses, que es el tiempo que la batería pues, te permite volver a aplicarla, funciona diferente. Y nunca estamos hablando de capacidades, nunca. Ahora bien, claro que sí, un simultáneo está en 120, dices, esta capacidad, este niño tiene un buen simultáneo, tiene capacidad para tal, pero no es el término de capacidad, es más de habilidad que de capacidad. Entonces, etiquetas, yo no lo veo, pero bueno, si está ahí, pues tampoco soy consciente de ello, ¿eh? Y lo que sí es cierto es que a veces sí que hay una correspondencia con algunos trastornos, ¿no? Pero es tan elástica, es tan débil esta correspondencia, porque depende de cada caso y depende también de cómo se diagnostica el trastorno. Un TDA, un TDAH,
es si realmente es puro y tiene un origen neurológico, la base que explica este trastorno es el prefrontal. Entonces, una falta de actividad del prefrontal o una baja activación del prefrontal se traduce en términos de DNKs con una baja utilización de la planificación. Pero baja, o sea que hacia la segunda desviación por debajo de la media, y además las puntuaciones son homogéneas. En algunos casos sí que se corresponde, pero en casos de niños que están diagnosticados de TDA por el sistema pues que tenemos aceptado de valoración con las escalas de Berkeley o de observación de conducta, a veces no se corresponde con una planificación a ese nivel. Entonces, al menos te sugiere pensar que a lo mejor ese no es el origen del problema, que hay pues si la planificación funciona más o menos en torno a la desviación estándar y con diferencias acusadas en los subtest, pues ya te da pistas de que no puede ser que solo haya, o al menos en parte deberá haber algún factor que no es solo lo neurológico que lo justifica. Pero siempre es individual, o sea, no en la dislexia, por ejemplo, sí que puedes descartar una dislexia a nivel neurológico, al menos por la base teórica, si el secuencial está por encima de una desviación o en la media. Porque lo que es la base que genera el proceso, el engranaje, que te genera lo que después conocemos por dislexia, es el secuencial. Pero podemos tener esta misma sintomatología de dislexia por otro tipo de proceso que lo origina. No sé, bueno, si no, algo más. ¿Queréis matizar algo más de esto? ¿Alguna otra aportación? ¿Pasamos? ¿Sí? Vale, pues pasamos. Emoción y cognición son dos caras de una misma moneda. Bueno, no sé, ahora hablamos. Desde la perspectiva del modelo PAS y la teoría de los comportamientos enmascaradores se valoran como emocionales conductas o procesos que desde otras perspectivas se han definido como cognitivos. Un ejemplo es cuando en este modelo se plantea una intervención basada en un cambio de convicción. Se define la convicción como algo emocional, mientras que desde otros planteamientos la convicción se considera cognitivo. Vamos a ver, aquí, que son dos caras de la misma moneda, yo no sé por qué lo decís. Pero bueno, no es igual. Vamos a ver, la convicción. La pregunta, lo que os haría es, a ver, la convicción, ¿se piensa o se siente? O sea, pienso que soy del Barça, o pienso que soy del Madrid, o siento. Un chico que me hizo mucha gracia porque un orientador le dijo: yo te voy a convencer para que seas del Madrid. Es un chico del Barça, ¿eh? Yo te voy a convencer para que seas del Madrid. Y yo le contestó: ni en 100 años me convencerías. Fijaos, vamos a ver, sí que es verdad, lo que decís es verdad. O sea, hay modelos teóricos modelos cognitivos, sin ir más lejos, pues se intenta, o yo creo que se cognitiviza la parte emocional, pero cuando realmente intentas llegar al fondo de la cuestión y ves la conducta de convicción, ¿no? Cuando una persona actúa por creencia, actúa porque está convencida de aquello, si es que es una creencia que no está bajo el influjo de una respuesta emocional de defensa, ¿no? Entonces, esta convicción no la piensas, la sientes. Y tú no actúas así porque pienses, sino actúas así porque así lo sientes. Y yo lo veo así. Para mí esto tiene sentido y es que cuadra que, por ejemplo, hay estudios de diferentes culturas y que el resultado, relacionando diferentes creencias con la angustia, con problemas basados en angustia, ¿no? Pues se ve que hay diferentes, por ejemplo, pues en China o en Japón predomina un tipo de síntoma o de desencadenante de la angustia
que es diferente de nuestra cultura, pero el mecanismo es el mismo. O sea, que es emocional de base. Lo que cambia es el valor que tú das a una conducta. ¿No? Por ejemplo, pues decían, en Japón parece ser que el hacer el ridículo ante un grupo es, bueno, como nosotros matar a alguien. ¿No? Entonces la convicción es diferente, pero esta convicción no es porque ellos lo piensen, es porque lo sienten. Si fuera cognitiva, no cuadraría, no correlacionaría con la angustia, porque la angustia, si algo se está de acuerdo, es que es producto de esta gestión emocional. ¿Sí? ¿Más dudas de este tema? Es importante, ¿eh? Porque este es el tema, de hecho, de las creencias. Es el meollo, es el objetivo de la intervención emocional, pasa porque esto sea así. Si esto no es así, entonces la intervención podría ser puramente cognitiva. ¿Sí? ¿Más aclaraciones o no? ¿Pasamos? ¿Más preguntas? Bueno, término prescripción del síntoma. En este modelo se define de un modo distinto a como lo utilizan los autores de la terapia breve, estratégica como Nardone o Václavic. Explicar, si viene al caso, los motivos de esta diferencia que genera confusión en profesionales que manejan o conocen este modelo de terapia. A ver, yo cuando lo leí me quedé sorprendida, pero pensé, bueno, a lo mejor sí, porque le damos un enfoque para educación y una manera de aplicarlo que parece que sea distinto, pero no lo es. O sea, que es lo mismo. O sea, por ejemplo, cuando Nardone lo utiliza con adultos, él utiliza la paradoja, ¿no? Pero yo, al menos para niños, a mí me parece más difícil de aplicar. Y para las resistencias que tenemos en los centros también. O sea, cuando Nardone utiliza la paradoja, expone aquella... O sea, la prescripción del síntoma, fijaos, es el fundamento es, como ahí hay un comportamiento defensivo contra el que yo no puedo luchar, porque ese comportamiento, esta persona de momento no tiene control y no puede tenerlo, por más que yo le diga que no lo haga, no lo va a poder hacer, pues ¿qué voy a hacer? Pues me uno a él, no lucho, me uno, ¿eh? Como dicen, ¿cómo es aquella frase de que al mejor enemigo o al... Sí, ¿no? Pues más o menos sería esto, ¿eh? Me uno a él y yo lo prescribo. Voy a pedir que te aburras en clase toda la semana, ¿eh? Y que te aburras mucho. Esta es la prescripción que utiliza la terapia breve. Voy a pedirte que hagas aquello contra lo que tú luchas. Por ejemplo, vas a escribir una frase solo con faltas de ortografía. No puedes escribir ni una palabra que no contenga una falta de ortografía. Esa es una prescripción del síntoma típica de terapia breve. No es que haya una modificación, es que lo dulcificamos un poco, ¿eh? Porque eso genera mucha resistencia. ¿O no? A decir a un tutor que diga a clase que solo escriban con faltas. Entonces, cuando tú suples, lo que hacemos cuando decimos es normal que hagamos faltas de ortografía, y si salen faltas, ¿no? Y sí que en intervención, así a nivel individual, tú puedes decir, escribe una palabra que contenga una falta, al menos una, ¿no? Y entonces el niño lo que hará es que hace consciente el cómo lo hace para escribir, porque si no, no hace consciente eso. Y además le das permiso al síntoma para salir. O sea, la base sí que es la misma. O, por ejemplo, cuando utilizamos la prescripción del síntoma, ¿os acordáis el curso pasado con la prescripción del azulejo, del dolor de cabeza para los psicosomatismos? Pues es lo mismo, es normal que tengas dolor de cabeza, el cerebro está cargado y eso es así, pero ahora le damos una salida para buscar control y adaptado a nuestro entorno educativo. En la terapia breve lo utilizan en un modelo más clínico. Nosotros, aunque vosotros hay alguna pregunta de qué es clínico, para mí
tampoco es clínico, es pedagógico, está en un contexto educativo. Entonces, en un contexto educativo, pues decir a un padre, por ejemplo, pues esto, pues que grite al niño cada día 40 veces o 30 veces, ¿no? A mí eso me parece pues que generaría malestar y que nos costaría mucho de hacer, ¿o no? Entonces buscamos la alternativa, pues, pero eso sí, guardando en todo momento, respetando en todo momento lo que es el fondo. O sea, en el fondo, este efecto de fondo, que no sé si me explico, el efecto de fondo es este, la prescripción es deja de luchar contra el síntoma. Sobre todo quédate en casa. Por ejemplo, la fobia escolar sí que lo utilizamos en este sentido, ¿no? Cuando un niño o una niña pues no quiere ir a la escuela, ¿no? Pues no, tú quédate en casa. Es que tu cerebro necesita quedarse en casa. Ahora no puede hacer otra cosa, quédate en casa. Además, no porque tú quieras, sino yo te lo mando. Yo te digo que tú no puedes salir de casa. ¿Qué hace esto? Que desactiva o intentas desactivar todo el entorno que está soplando el fuego, es decir, que está allí reforzando el tienes que ir al centro, tienes que ir al centro, tienes que ir al centro. Y esa conducta recibe demasiada atención. Prescribimos aquello. O ante un niño con problemas alimentarios, y eso sí, explicando después a los padres el por qué lo has hecho. En este campo nuestro, cuando son niños, tienes que después ayudar a los padres a entender que si le dices al niño, sobre todo, no comas, si tu cerebro no te pide comida, no comas, porque si comes, se va a sentar muy mal, pero llegará un momento que notarás que te abre un poco, es como si se hubiera tapado aquí el agujero, pero llegará un momento que se abrirá un poquito y después, pues vale, le das un poco de comida, pero cuidado, poca, muy poca. ¿Qué estamos haciendo? Estamos prescribiendo el síntoma. Y yo sí que estoy convencida que diciéndole esto y haciendo esto va a comer dentro de poco. Pero eso es muy difícil que la racionalidad lo entienda. Bueno, es imposible que la racionalidad lo entienda. Entonces, cuando lo hago, tengo que ayudarme de los padres y explicar a los padres el por qué esto hace este efecto. Porque si no, es que lo tiran aquí, vaya, están locos. Veremos por qué no coma y aún me dicen que lo mejor que puede hacer es no comer, ¿no? Es un contrasentido, es la paradoja. O sea, lo paradójico siempre nos es útil. Claro que es útil, pero no es fácil. No es fácil y creo que también es cuestión de adaptarnos al centro y al entorno y al contexto. Algo más de esto, ¿no? A ver, metáfora de los cajones, ¿eh? Hay como dos preguntas. En la intervención psicoeducativa son necesarios planteamientos desde el tengo que. Y aquí hay que enseñar a los alumnos y alumnas que hay cuestiones que tienen que asumir. Por ejemplo, en ocasiones hablamos a las familias sobre el empleo de refuerzos positivos y consecuencias, pero no hemos de olvidar que es necesario enseñar a asumir obligaciones y responsabilidades, que si bien no se entienden en un primer momento, el niño tiene que asumir. Más adelante entenderá el sentido de lo que se le había pedido. Y aquí añadir más ejemplos sobre casos en los que se haya intervenido en la metáfora de los cajones y en los que se muestre cómo llegar a un equilibrio entre el tengo que y el me gusta. Están relacionadas las dos preguntas, ¿eh? A ver, yo creo que es una muy buena pregunta y es un tema estrella porque es difícil, no es fácil para mí explicarlo, ¿eh? Y creo que tampoco es fácil entenderlo. Los cajones, el tema del te tienes que, quiero o me gusta, es una manera de simbolizar la actividad, o sea, la gestión emocional. ¿Cómo? Pues en base a lo que sabemos de cómo funcionan los procesos emocionales y el control que tienen del prefrontal. Cuando hablamos me gusta, es el símbolo de la actividad emocional más primaria, lo que es sistema límbico, aquella recompensa, aquella satisfacción del momento, sin poder prever consecuencias ni pensar
porque no es actividad de prefrontal, es actividad del me gusta, del momento. Esto se entiende, hasta aquí, ¿sí? Cuando hablamos del tienes que, simbolizamos el dorso lateral, simbolizamos la parte racional del intento de control de conducta. Tenemos que hacer eso porque tú tienes que ordenarte a ti mismo que lo hagas. Y cuando hablamos del quiero, estamos refiriendo a la actividad del ventromedial. El ventromedial, recordemos, es muy importante. Para nosotros el ventromedial es básico para la intervención. Es la zona que sabemos que está detrás de los ojos, que aunque sea corteza cerebral y sea neocórtex, las neuronas no codifican igual que el dorso lateral. El dorso lateral es qué hago, cómo lo hago y si voy bien. Y sí que está conectado con el ventromedial, pero la función del ventromedial es diferente. Entonces el ventromedial lo que hace es calibrar, sopesar valores, el decidir. O sea, de hecho, todos los estudios que se han hecho con resonancia magnética funcional avalan la idea y la evidencia de que cuando vamos a decidir algo y el dorso lateral se pone en marcha, ya el ventromedial ha dado una respuesta. Y somos conscientes después de lo que nos ha dicho ya nuestro ventromedial, que no nos lo dice con palabras, son sensaciones. Es la intuición, poned palabras que queráis, pero no es difícil, porque no estamos hablando de lo cognitivo. Vale. Nadie hace algo en contra de él si no quiere. Quiere, pero el gusta y el tengo que puede ir muy en contra de los otros y de mí misma. ¿Sí o no? Sí, entonces, vamos a ver. Los cajones, fijaos que no es, aquí es aún peor que lo que hablábamos antes de la convicción, es que los cajones es pura vivencia emocional. Pero claro, ponemos palabras, ¿cómo lo hacemos si no? Hablamos con palabras y decimos me gusta, pero es la vivencia emocional lo que está en el me gusta. Vamos a ver. Os pongo este ejemplo, y os hago la pregunta yo. Tengo que levantarme, una alumna de la universidad me dijo esto, tengo que levantarme cada día a las 7 de la mañana. Cuando oigo el despertador lo paro y me quedo un ratito en la cama. A veces me quedo dormido, después me despierto y tengo que salir corriendo. A ver, este alumno cuando él me decía, esto está en el quiero, ¿qué le diríais? ¿En qué cajón o en qué cajones está actuando? Lo podéis ver, os lo vuelvo a repetir. Es decir, tengo que levantarme a las 7, toca el despertador, me quedo en la cama un ratito, después, me despierto y tengo que salir corriendo, y aquí no lo he puesto, pero él me dijo con una mala baba impresionante, porque llego tarde, y cada día lo mismo. Y él me decía, pero esto yo lo hago porque quiero. Están los otros dos, el me gusta y el tengo que. Vale, a ver, Luis, ¿por qué lo dices? Porque el me gusta al final, me gusta tanto dormir que sigo un poco más, pero al final recapacito y marcho corriendo porque tengo que ir a la facultad. ¿Lo habéis oído? Tendrás que repetirlo, Luis. No, vamos a ver, yo creo que el me gusta está claro porque como le gusta quedarse un tampoco poco... se oye, ¿no? Ah, sí, ahora sí. Como le gusta quedarse un poco más en la cama, pues apaga el despertador y se queda un poquitín más, pero después viene lo del tengo que, tiene que ir a la facultad y marcha corriendo como una bala. Y asfixiada y llegará incluso tarde, supongo. Sí, sí, es de los que llegan llegan ya. No ha ya. asumido realmente el quiero, porque si no, no se andaría con esas historias. No hay quiero. Vamos a ver, aquí hay una amígdala. Para repasarlo la neurología. Hay un sistema límbico que sería este me gusta. ¿Veis? La recompensa inmediata es me apetece. A lo mejor os cuadra más me apetece que me gusta, ¿no? Catalán, la traducción a lo mejor no es muy adecuada, ¿no? Pero bueno, es esta sensación de no tengo en cuenta las consecuencias, ahora me apetece.
me siento bien, da igual lo que pase, ni lo pienso. Es como si todos tuviéramos este niño pequeño. Y esto es el responsable de esta actitud, es el sistema límbico. ¿Sí? ¿Vale? Pero fijaos, la conducta, lo que vemos, es producto de un proceso, no es la conducta, no es el quedarse en la cama. Es la actitud, la vivencia, lo que hace que siente esta persona que haga esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, ¿qué se ha producido en el proceso educativo? Pues que todos tenemos unos padres que van interiorizando, o padres o escuela o educadores van diciendo, tienes que ser puntual, tienes que levantarte, esto de estar en la cama no puede ser, tienes que salir. ¿Y qué vamos haciendo? Como decía Luis, yo estoy de acuerdo con él, vamos generando como un cajón, que ponemos el símbolo de cajón, pero no es un cajón, claro que no, es que un intento de que el dorso lateral me obligue a levantarme. Es un intento de control de una conducta, pero realmente no por la puerta donde se abre esa conducta o donde yo puedo controlarla, sino es que por voluntad yo pueda ganar a que él me gusta. Voluntad, es para poner una palabra, no sé. A ver, eso antes estaba, a mí mis padres me lo habían dicho muchas veces, tienes que poner voluntad, ¿no? Esta fuerza de voluntad, ¿no? La fuerza de voluntad genuina realmente está en el ventromedial, no en el dorso lateral. El dorso lateral no entiende de fuerza de voluntad. El dorso lateral entiende de qué me dices, ahora sí que entiende que es necesario llegar antes o llegar a la hora, lo entiende, pero no lo siente. ¿Veis la convicción? Yo antes cuando hablábamos de convicción os decía, esto es importantísimo porque es el meollo, esto es, y a veces, fijaos, no es tan fácil, ¿verdad? Parece fácil, pero no lo es, no es tan fácil de interiorizar, porque este dorso lateral nos juega malas pasadas. Y cuando yo leía antes esto de aquí, realmente, fijaos, hasta que, como tenemos asumido el tienes que, es cierto, claro que es cierto que yo lo que entiendo de aquí, lo que comparto es que nuestro papel de educadores, familia, escuela, en general, sí que nuestra misión, nuestra finalidad es ayudar a que los chicos en crecimiento llegue un momento en que su conducta sea la que conviene a ellos. Esto sí, esto estoy de acuerdo y diríamos, ayudamos a que maduren. ¿Vale? Pero fijaos, como tenemos interiorizado hay cosas que tienen que, ¿no? Tal como yo lo leía, desde el tengo que, hay que enseñar a los alumnos y hay cuestiones que tienen que asumir. Ya las quieren asumir. ¿Por qué partimos de la presuposición de que no quieren? O sea, a veces el quiero queda relegado. O sea, es un sistema, diríamos, más basado en el control racional, en el control de control. O sea, tú puedes hacer, con la letra con sangre entra. Venimos de esta cultura, de estas creencias. Están muy arraigadas, muy arraigadas. Tienes que obedecer a tus padres, tienes que respetar a los profesores. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, claro, este no es el problema. Es decir, no es que yo diga, no, tú no tienes que respetar a nadie, tú solo te respetas a ti mismo, ¿no? ¿Qué va? Compartimos el objetivo, compartimos todos. El niño tiene que ser responsable, claro, compartimos el objetivo. Ahora aquí la diferencia está en cuando sabemos qué significa madurar emocionalmente. Vemos que la maduración emocional no está en el tienes que, no está en el dorso lateral. Entonces, ¿qué pasa? Que pues puede servir de control. En algunas personas, claro que puede servir de control, pero cuando hay una sensibilidad o una hipersensibilidad, o cuando por cuestiones contextuales allí hay un problema de conducta importante y hay un me gusta como un gigante, el tienes que no controla ni mucho menos. Y entonces tenemos un problema. Y pensamos que es porque el tienes que es pequeño. Pero esta no es, o sea, la neurología nos dice, no perdáis tiempo con este tienes que,
porque este crío, esta chica, este chico no va a poder cambiar esa conducta por más que le digáis que tiene que respetar a los adultos. Y él ya te va a entender. Sí, pero eso no le sirve para hacerlo. ¿Sí o no? No sé, es una cuestión de actitud. Y aquí, ¿cuál sería? Ay, perdonad, aquí, ¿cuál sería? Oh, es este. ¿Cuál sería la solución aquí? ¿Qué os parece? ¿Qué podemos, a todos, yo creo que si somos nobles con nosotros mismos, no hace falta que lo expliquemos, no pasaremos el micro, pero todos vivimos situaciones de estas, ¿no? Las sentimos perfectamente, las podemos aplicar a nosotros mismos. Muy difícil que en el entorno que crecimos cuando éramos pequeños tuviéramos la posibilidad de desarrollar un quiero enorme. Y un quiero no es un me gusta, ¿eh? El quiero es, yo me levanto, ¿a qué hora me levantaré? A ver, ¿qué me conviene? A ver, la clase empieza a las 9, pues vamos a ver, haré esto, haré aquello, pues voy a levantarme pues a las 7. Y voy a apurar, porque así, o no, o voy a tocar el despertador una hora antes, para que tenga una hora para ir pues haciendo el gandul, ¿vale? Esto es actuar en el quiero. El quiero decide. Puede decidir exactamente lo mismo que hace el me gusta. Puede decidir exactamente lo mismo que hace el tienes que. Y aquí viene la dificultad, que en los cajones no se diferencia por las actuaciones. Una vez más, la conducta no nos es útil para medir o para evaluar o para saber qué es lo que está generando aquella conducta. Yo puedo ver una persona que llega puntual al aula o que llega tarde, ¿no? Si llega tarde, ya hay pocas probabilidades que sea un quiero, pocas. Pero el que llega puntual puede ser un quiero, puede ser un tienes que, difícilmente será un me gusta, pero un tengo que o un quiero sí, y es la misma conducta. ¿En qué va a cambiar en él mismo? En mí yo no veo diferencia, para mí, pero el alumno o la persona que llega, ¿cuál es su diferencia? Pues su gestión emocional de su día a día, de su vida. El quiero nos da más tranquilidad. El quiero ayuda a la gestión emocional y va generando autoestima positiva. Para poner un nombre, experiencias emocionales positivas, aunque nos equivoquemos. Aunque llegues a la hora y no hay nadie más. Y eres tú y dices, fíjate, yo soy puntual y no hay nadie más. Y ahora se esperan un cuarto de hora para empezar. Bueno, es igual, pero a ti te da una vivencia emocional positiva. Después, si dices, pues mira, para el otro día pues ya voy a llegar ahí 10, porque igualmente no se empieza, ¿vale? Pero te da tranquilidad. Si es un tengo que ser puntual, ya fijaos que es no más estresante, no sé si entendéis lo que quiero decir, ¿eh? Es como una obligación. Seguramente que ante la misma situación de llegar, ya normalmente llegas pues con la obligación de estar allí, ¿no? Y a lo mejor se empieza un cuarto de hora más tarde y pasa exactamente lo mismo y lo vivimos mal, porque diremos, ves, es que aquí no hay nadie y ahora se esperan, y eso que no hay derecho, no puede ser, y te estás como indignando de algo que tú no puedes controlar. Y si no puedes controlar, ¿de qué te sirve indignarte? Porque te vas a ir con la indignación, no va a cambiar las cosas. ¿Y eso qué te genera? Memoria emocional negativa. Y la cuestión de los cajones, la importancia, es porque estamos interviniendo realmente en lo emocional, no en la conducta. Estamos interviniendo en el órgano que genera aquella conducta. Y sobre todo, en la maduración personal. No sé, ¿sí o no? Alguien que, a ver, vamos a poner un ejemplo. Cuando vamos a comprar, ¿tenemos que ir a comprar o queremos ir a comprar? A ver, ahora utilizamos el lenguaje de una manera muy parcial. A veces yo digo, tengo que ir a comprar y es un quiero. O sea, el quiero, o lo que es quiero, tengo, o me gusta esa actitud. Yo puedo pensar por la mañana, mira,
al mediodía, cuando vayas para casa, pues pararás allí y comprarás para así después tener la comida, y así lo haces. Y esto tiene pinta de ser un quiero, tiene pinta, ¿eh? Pero yo, si hablo, por ejemplo, con Pilar o con alguien, yo diré, quiero ir a comprar a las 12. No, le diré, mira, cuando vaya para casa me pararé a comprar o tengo que ir a comprar. Pero no es un tengo en cuanto a actitud. O sea, lo verbal no es que sea puro. Vamos a ver, ahora no iremos por la vida diciendo, quiero levantarme a las 8, quiero planchar, quiero... ¿no? Seguramente que no. Pero ahora sí que lo usamos aquí para entendernos mejor y para poder afianzar lo que es realmente el sentido, porque lo importante, definirlo es muy fácil, pero aceptarlo, interiorizarlo no lo es tanto. Al menos esta es la experiencia que tengo. No es fácil dilucidar cuando tienes un tengo o tienes un quiero, y en cambio es básico para poder ayudar a un chico o una chica. Porque si está en un tengo, yo ya sé que allí va a generar memoria emocional negativa. Está en un me gusta también. ¿Cuál será mi objetivo? Con los recursos que tenga, como yo pueda ayudarle a pasar al quiero, que no es fácil, ¿eh? Pero claro, yo lo voy a hacer si lo capto. Imaginaos que yo no capte que es un tengo que y pienso que ya es un quiero, pues no voy a intervenir. O yo no tenga idea del quiero y entonces le diré, pero oye, tienes que, yo te entiendo. Y entonces cuando con mucho cariño, eso sí, con mucho cariño envolvemos el dorso lateral con el cariño pertinente, pero no nos movemos del dorso lateral. Dice, oye, mira, vamos a ver, Eduardo, oye, es que claro, tendrías que procurar, tendrías que vigilar un poquito, porque tú hablas y no te parece que molestes, pero molestas, ¿sabes? Y la profe después siente que la agredes, claro, y tú tendrías que controlar esto que estás diciendo, y cuando hablas con los demás tendrías que procurar, y el niño no se sentirá mal, seguramente, porque tampoco se lo estamos diciendo en un tono de atacante, y te dirá que sí, en lo mejor de los casos, sí, vale, pues y ahora podríamos coger el papel y decir, vale, pues firmamos, vamos a poner aquí unas cláusulas, de tienes que, Eduardo, ¿qué hará? Pues hará eso, y hará aquello, y es papel mojado, porque tenemos, bueno, un 90%, por no poner un 99% de posibilidades que es papel mojado, porque intentará hacer lo que se ha comprometido, que no es un compromiso, lo que nos ha dicho que sí, pero no podrá, porque no es un quiero. El compromiso necesitamos que sea un quiero, entonces sí que hay compromiso. Pero un tengo que, aunque te digo me comprometo a, puede ser, o lo más probable es que no cumpla. Cuando no cumple, ¿qué le pasará? ¿Qué va a sentir? Vivencia emocional negativa. Mira que se lo prometí a Karma, mira que le dije, pero no, eso en el interior. En el exterior será, es que no he podido, es que esta profe me pone a 1000, es que, excusas, ¿no? Justificaciones fuera. Pero en el interior, lo que no se ve, lo que queda en esta gestión emocional, será, soy tan desastre, soy tan malo, soy tan mala persona, soy tan bobo, que, fíjate, le dije que sí, no he podido. Y además he defraudado a Karma, y ya no te digo nada si yo le dijera, pero oye, ahora sí que me has defraudado, ahora sí que, vaya, mira que lo firmamos, fíjate lo que está en el papel, ¿no? ¿Te has olvidado qué ha pasado? Eso no puede ser. Ya, vuelta a la bula al trigo. Tienes que, fíjate, tendrías que, ¿cómo lo haremos? ¿Ahora lo harás? Y al crío, sí, vuelta a empezar. ¿Entendéis? Entonces, esto es ir acumulando experiencia emocional negativa. Ahora, lo que os he dicho antes, todos estamos de acuerdo en el objetivo. Todos estamos de acuerdo que una persona responsable tiene unas buenas relaciones sociales con sus amigos, con sus padres, con sus profes, que un día pues puede discutir con alguien porque no está de acuerdo, pero que después pide disculpas y agredido y tal. Esto estamos todos de acuerdo. No discutimos eso. Lo que nos equivocamos, a mi entender,
cuando nos equivocamos es en el sendero para llegar allí. A veces vamos por la línea recta. La línea recta nos parece más lógica, y lo es, más racional. Pero resulta que esa línea recta no es la eficaz, sino que a veces es... Bueno, para mí tampoco es coger tan sendero. Cuando ya lo tienes interiorizado, para mí es la línea recta, lo emocional. Entonces, cajones, es cuestión de vivencia. Sí, por ejemplo, vamos a ver, tenéis que, o el niño tiene que anotar en la agenda, quiere anotar en la agenda o le gusta anotar las cosas en la agenda. Le gusta, difícil, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Yo creo que no habrá niños que digan, oh, anótame cosas en la pizarra porque me gusta, oh, no sabes cómo me gusta. Es todo lo que implique un esfuerzo, en general, no sale del me gusta, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar? Pues es una obligación, como decimos aquí, ¿no? Decíais vosotros. Es un tiene que habituarse, tiene que tal. Ahora, puede ser un tienes que o puede ser un quiero. ¿De quién depende? Del niño. Solo de él. Solo. ¿Y qué puedo hacer yo? Ayudarle a ser consciente. Y aquí viene esta parte de que es muy importante. Yo le ayudo a darse cuenta, a ser consciente de lo que le pasa dentro, no de lo que hace, ¿eh? No que no apunta en la agenda, sino a darse cuenta de que el tienes que le manda, pero no está en el cajón del quiero. Fijaos, el quiero siempre apunta al futuro, siempre. El tienes que apunta al momento. Entonces, el tienes que es el dorso lateral puro y duro. Tienes que hacer eso porque esto es bueno para ti, ya está. Y el control lo tengo yo, no lo tienes tú. El control es externo, el control no es interno. Y cuando decimos, y si haces eso después te vamos a dar tantos puntos, ¡hala!, añadimos más. El control es externo, la recompensa es externa. Un quiero nunca espera una recompensa externa. El quiero es, ¿me conviene? No me conviene. Veo un sentido, siento un sentido apuntarme las cosas en la agenda. ¿Es necesario para mí? ¿Sí? Pues lo hago. Y antes también, algo que debemos de preguntarnos en los coles es si lo que pedimos es del quiero o es del tienes que. ¿No? Muchas veces hay deberes y hay instrucciones que yo tengo problemas para ayudarles a pasar el quiero, y a veces la única vía que encuentro es, mira, cada profe calza el zapato que calza y esta señora pide eso. Pues y ahora, ¿qué queremos? ¿Hacerlo o no hacerlo? Porque realmente ves que de sentido común, o sea, no ves dónde está el sentido a lo que se pide. Yo no sé si estaréis de acuerdo o no, pero es una reflexión a hacer bastantes veces. El otro día había un papel, un chico de eso, tenía una hoja con 9 instrucciones de preguntas y todas eran sobre el mínimo común múltiplo que era. Bueno, pero una cosa que era mínimo común múltiplo, calcula el mínimo común múltiplo, calcula de manera natural, calcula de otra manera, calcula tal, calcula el mínimo común múltiplo, todos. 9. Y el chico hizo 2 y dijo, ¿para qué calcular tanto? Si hay calculado 2, ¿para qué calcular más? ¿No? Entonces, cuando me lo dijo, yo pensé, tienes toda la razón del mundo, pero claro, este no es el problema. Otra vez lo mismo, el problema no es el objetivo. El problema es que te piden eso y mañana, si tú no traes este hecho, va a haber una consecuencia. Entonces, escoge qué quieres hacerlo. Si tú mañana le dices al profe, mira, no lo he hecho, porque yo haciendo 2 ya sé que lo sé hacer y no he terminado la tarea, pues es tu decisión. Y si no, si dices no, porque prefiero llevarlo hecho porque yo me sentiré mejor y aunque lo sepa y sea inútil, lo hago, pues lo haces. ¿Veis cómo el niño gana tranquilidad? No sé si entendéis esa palabra tranquilidad. ¿No? Decide incluso hacer algo que no le gusta, pero lo decide. Bueno, ahora os quería preguntar una cosa. ¿Queréis hacer el descanso
¿Os gusta hacer el descanso? ¿O tenemos que hacer el descanso? Queremos, vale, pues como queremos lo hacemos. Pues ahora hasta un cuarto de hora, Luis. Cuarto de hora, más o menos.